Una empleada doméstica está siendo detenida por la policía cuando un loro revela un secreto y sorprende a todos. María yacía esposada en el patio de la hacienda bajo el sol abrasador de la tarde cafetera. Sus ojos llorosos reflejaban confusión y desesperación, mientras Santiago la señalaba con el broche brillante en la mano, acusándola de robo. Su voz resonó en todo el patio, atrayendo la mirada de todos los trabajadores de la finca, quienes interrumpieron sus tareas para presenciar aquel momento devastador. Y allí, posado en la rama del viejo árbol de Guayacán, estaba Panchito, aquel loro que tanto había oído en aquella hacienda. Doña Carmen observaba desde el corredor de la casa principal, con el rostro dividido entre la lealtad a su hijo y la duda que comenzaba a brotar en su corazón. La matriarca sintió el peso del momento sobre sus hombros, como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. María era más que una trabajadora de la finca, prácticamente había sido parte de la familia durante tantos años, pero Santiago era su hijo y lo que decía sonaba tan seguro, tan convincente. Panchito, sin embargo, pronunció una de esas frases que helaban la sangre a todos. No lo escondas ahí. La voz del loro resonó de forma casi aterradora, como si supiera algo que nadie más comprendía. Silencio absoluto. Incluso los pájaros parecieron dejar de cantar. Doña Carmen bajó los escalones lentamente, con pasos medidos mientras observaba la escena. La acusación, el broche, el loro, la trabajadora esposada. El corazón le latía con fuerza porque en el fondo una voz de su intuición le susurraba algo que aún no podía explicar. Y cuando sus ojos se encontraron con los de María, solo vio pura inocencia, esa mirada que nunca miente. Pero las pruebas estaban ahí y la presión de su hijo era demasiado real para ignorarla. ¿Cuál podría ser la verdad y por qué en el fondo sabía tanto el loro? María llegó a esa hacienda siendo apenas una niña, llena de sueños y con muchas ganas de trabajar. Con los años, se convirtió en el pilar del hogar. Se levantaba temprano y se ocupaba de todo con una dedicación y un cariño incomparables. Doña Carmen, la matriarca, la respetaba profundamente porque sabía que María Misión era incorruptible, honesta hasta la médula. Toda la casa respiraba gracias a María, y todos lo sabían. Pero aquel fatídico martes todo cambiaría. La familia que conformaba ese universo doméstico era demasiado compleja para ser simple. Santiago, el hijo profundamente endeudado, cargaba con ese peso sobre sus hombros como una cadena invisible. Valeria, la sobrina comprensiva, tenía una mirada que veía más allá de lo evidente. Era el puente entre generaciones, siempre escuchando más que hablando. Doña Rosa, la cocinera que conocía todos los secretos de la hacienda, tenía una memoria prodigiosa y lo anotaba todo en una libreta desgastada por el tiempo. Mateo, el nieto nervioso, era ese niño que siempre parecía esperar que algo malo sucediera. Y Panchito, el loro parlanchín, era como una grabadora viviente. Repetía viejas conversaciones, frases que nadie creía que alguien hubiera escuchado. La caja fuerte había desaparecido, sus joyas habían desaparecido, los rumores se extendieron por todo el pueblo y la tensión en la hacienda aumentaba día a día. Era como si un veneno invisible se hubiera colado por alguna grieta y ahora se propagara por los corredores, contaminando cada relación, cada abrazo, cada comida compartida. Nadie dormía bien, nadie miraba a los ojos a nadie de la misma manera. Y allí, en medio de todo, estaba Panchito. Es el loro que lo veía todo, que lo oía todo, que lo recordaba todo. El momento llegó como un relámpago en un día claro. María fue llevada por la policía frente a todos los empleados, y la vergüenza en su rostro era casi insoportable. Santiago exhibió aquel broche reluciente como si fuera la prueba definitiva de un crimen que jamás había ocurrido, convenientemente encontrada en el cubo de la basura del área de servicio donde trabajaba María. Su voz resonó en el patio como una acusación que vibraba en las paredes, en los corazones de todos los que presenciaron aquella escena horrible. Y entonces, en el silencio que siguió, Panchito pronunció aquellas palabras que helaron el aire. No lo escondas ahí. La frase salió como el susurro de un loro,
como si supiera exactamente lo que nadie más se atrevía a decir en voz alta. María, con las muñecas esposadas, miraba fijamente la cámara invisible de la injusticia que se cernía sobre ella. Sus ojos buscaban a punto doña Carmen, implorando en silencio comprensión, justicia, algo que detuviera aquello. Los demás empleados apartaban la mirada, demasiado avergonzados para mirarla. Era como si la acusación fuera contagiosa y pudiera contaminar a cualquiera que la mirara a los ojos. Santiago mantenía esa sonrisa de satisfacción, como si por fin hubiera resuelto su problema simplemente señalando con el dedo a quien menos lo merecía. Y doña Carmen. Desde el corredor sintió que el suelo se le escapaba de las manos porque aquella escena no tenía sentido con todo lo que sabía de María. El loro permaneció allí posado en la rama del guayacán, como si fuera el único que comprendiera lo que sucedía. Aquella extraña frase, «No lo escondas ahí», no era una frase cualquiera, era una advertencia, un grito silencioso de alguien que había oído más de la cuenta. La policía se llevó a María Mitzi mientras comenzaban los murmullos, los rumores que se extendían por la cocina, las áreas de servicio, todo el pueblo. Pero en ese preciso instante, en algún lugar de la hacienda, una semilla de duda empezó a germinar, la cual pronto se convertiría en un bosque de preguntas sin respuesta. Valeria y Tomeri, doña Rosa, se miraron a los ojos y sin necesidad de mediar palabra, supieron que compartían el mismo pensamiento. María era incapaz de hacer eso ni en 1.000.000 de años, ni en las circunstancias más desesperadas. Doña Rosa empezó a hablar del loro, de cómo Pais Panchito repetía fragmentos de conversaciones de hacía meses con una precisión aterradora, a veces frases enteras que nadie más recordaba haber dicho. Valeria escuchaba atentamente porque sabía que la cocinera conocía cada susurro, cada gesto, cada movimiento extraño que ocurría en aquella hacienda. Y entonces, como un relámpago, surgió entre ellas la oportunidad. ¿Y si todo fuera una trampa? La idea empezó a tomar forma, cobrando sustancia y peso con cada susurro en la cocina tras la marcha de los trabajadores. Doña Rosa había anotado varias frases del loro en su gastada libreta, la que llevaba siempre consigo como si fuera un tesoro. Algunas de esas frases hacían referencia a sucesos, fechas y horas concretas que extrañamente coincidían con la desaparición de las joyas. Valeria empezó a atar cabos como quien arma un rompecabezas invisible para los demás. La inocente trabajadora, esposada y acusada, de repente oyó una voz silenciosa que provenía de aquel loro que todo lo veía y todo lo recordaba. Lo que había comenzado como una sospecha se estaba convirtiendo en convicción. Ambas sentían que estaban a punto de descubrir algo que lo cambiaría todo. La verdad, oculta en los sonidos y las palabras del loro que había vivido allí durante tantos años. Doña Rosa apretó el cuaderno contra su pecho y Valeria sintió que el corazón se le aceleraba porque sabía que a partir de ese momento no había vuelta atrás. Necesitaban investigar, necesitaban encontrar pruebas, necesitaban salvar a María antes de que fuera demasiado tarde. Pero ¿tendrían tiempo? ¿Les permitiría a alguien actuar? Mateo llegó esa noche pálido, como si hubiera visto un fantasma por primera vez. Sus pasos eran vacilantes, inseguros, y había algo en sus ojos que gritaba culpa con letras mayúsculas. Susurró para sí mismo al entrar por la puerta lateral. La abuela no puede saber. Esas palabras salieron como un mantra desesperado, una plegaria de alguien que sabe que el peso de la verdad está a punto de caer sobre sus hombros. Valeria lo vio llegar e inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba muy mal. Su nieto guardaba un secreto que lo consumía por dentro, que lo corroía como el óxido, y en ese preciso instante, como si el universo pudiera leer mentes, Panchito Pen pronunció la frase que lo paralizó todo. Mamá se va a dar cuenta. El loro acababa de pronunciar la frase más peligrosa del mundo,
la que Mateo menos quería oír en su estado de confusión. Era como si el loro hubiera leído sus pensamientos y arrojado una antorcha encendida justo al polvo que intentaba barrer bajo la alfombra. Mateo Bari. Parpadeó varias veces tratando de asimilar lo sucedido, mientras Valeria se observaba cada movimiento, cada reacción de su primo, con esa sensibilidad aguda que solo desarrolla quien se preocupa de verdad. El nervioso nieto caminaba por los corredores como un fantasma atormentado por su propia sombra, incapaz de sostener la mirada de nadie. La tensión en la hacienda aumentó hasta un nivel insospechado. Era como si alguien hubiera encendido un ventilador y ahora toda la casa estuviera llena de un polvo invisible. Todos tosían y veían con dificultad. Doña Carmen. Empezaba a sospechar que algo muy malo ocurría, algo que iba mucho más allá de la simple acusación contra María. El loro seguía allí posado en aquella rama, guardando secretos que parecía ansioso por revelar. Y Mateo, el nieto nervioso, tenía la respuesta a todo. ¿Pero tendría el valor de hablar antes de que todo se derrumbara? Doña Rosa. Entró en la habitación con aquel cuaderno gastado en las manos, como si portara el santo grial de la verdad. Le temblaban ligeramente las manos al abrirlo para mostrárselo a Doña Carmen, Valeria e incluso a Mateo, quien parpadeó rápidamente intentando asimilar lo que veía. Cada página estaba repleta de fechas, horas y frases del loro meticulosamente anotadas. Ese loro, sin saberlo, se había convertido en la caja negra de la hacienda, grabando conversaciones que nadie creía que alguien escuchara. Rosa. Señaló cada línea, explicando cómo las frases que Panchito se repetía correspondían exactamente a sucesos concretos, a visitas sospechosas, a momentos que coincidían a la perfección con la desaparición de las joyas. Era como descubrir que la trabajadora había tenido un aliado invisible desde siempre. Es el loro que no paraba de hablar. Las conexiones empezaron a aparecer como fichas de dominó, cayendo en perfecta sincronía. Una frase del loro sobre el amanecer correspondía a una noche en que Santiago Lizira había salido a hacer algo. Otra sobre la puerta lateral coincidía con las notas de Rosa sobre extraños movimientos en esa zona. Valeria seguía cada pista con los ojos muy abiertos porque veía cómo la verdad se iba configurando ante ella ladrillo a ladrillo, palabra a palabra. Mateo se encogió en su silla sudando profusamente porque comprendió que el loro estaba literalmente contando su historia, la historia que había intentado desesperadamente ocultar. Doña Carmen observaba todo esto con una mezcla de alivio y tristeza, porque finalmente veía que María era inocente, pero también veía que su propio nieto estaba involucrado en algo mucho más grande de lo que había imaginado. La libretita de Rosa se convirtió en un mapa del tesoro que conducía directamente a la verdad. Cada entrada era como una pista de Sherlock Holmes, cada frase del loro un testimonio silencioso de alguien que lo había visto todo, pero no podía hablar con claridad. Solo repetía hasta que alguien por fin escuchaba. Jocelyn Jones y Doña Carmen sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros porque ahora sabía que debía investigar a fondo, muy a fondo, para comprender hasta dónde se había extendido esa red de mentiras y secretos. Y otra pregunta empezó a rondarle la cabeza. ¿Quién estaba realmente detrás de todo esto? Valeria. Comenzó a investigar discretamente, hablando con conocidos y escuchando los rumores que circulaban en el pueblo sobre las deudas de Santiago con los cobradores, de las que nadie se atrevía ni a hablar. A esos tipos los llamaban los grises. Hombres que aparecían de repente, dejaban mensajes amenazantes clarísimos y luego desaparecían como por arte de magia. Las deudas eran reales, brutales, de esas que desesperan a cualquiera y lo llevan a hacer cosas que jamás haría en circunstancias normales. Valeria. Recibía mensajes cifrados, oía susurros en las esquinas y con cada conversación se hacía más evidente que Santiago
estaba siendo aplastado por un peso invisible. El hallazgo del broche durante la limpieza empezó a sonar menos a prueba y más a farsa, como el acto desesperado de alguien buscando un chivo expiatorio. La compasiva sobrina siguió el rastro del dinero como quien sigue huellas en la tierra roja. Encontró registros de transferencias sospechosas, préstamos solicitados con desesperación y plazos que se acercaban cada vez más. Santiago había empeñado casi todo lo que podía y ahora se encontraba en una situación límite, sin nada que ofrecer, salvo las joyas de Doña Carmen. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar tan perfectamente, de forma tan devastadora, que Valeria sentía un dolor punzante en el pecho cada vez que descubría algo nuevo. La inocente trabajadora había sido elegida como víctima porque era la más fácil de culpar, la que menos probabilidades tenía de contar con abogados poderosos que la defendieran, la más vulnerable de toda la hacienda. El mapa del crimen se desplegaba ahora con una claridad aterradora. Santiago necesitaba dinero desesperadamente. Las joyas eran la salida más rápida y María era el blanco perfecto para cargar con la culpa. Pero había un detalle que Santiago Sims nunca había mencionado. No era el único implicado y no todo había salido exactamente como lo habían planeado. Valeria sentía el corazón acelerado porque sabía que se acercaba a la verdad completa. La verdad que implicaría no solo a Santiago, sino también a alguien aún más cercano a la familia, alguien que Doña Carmen jamás habría sospechado. Doña Carmen reunió a toda la familia en la sala principal. Santiago, Mateo, Valeria, Rosa. Su mirada era de esas que nadie podía apartar, una que penetra el alma y exige la verdad sin negociación. Su voz era firme, pesada como el plomo, cuando dijo: «Quiero la verdad. Ahora». Santiago empezó a negarlo todo, a discutir, a defenderse con palabras que sonaban huecas y vacías ante las pruebas que Rosa había traído. Pero a medida que Doña Carmen presentaba cada hecho, cada frase del loro, cada nota del cuaderno, Santiago sintió que el suelo se le escapaba de las manos. Admitió las deudas porque negarlas sería inútil, pero siguió negando haber plantado las pruebas contra María, insistiendo en que él sí había encontrado el broche. Y entonces, en ese silencio cargado de mentiras, Panchito pronunció la frase que lo destrozó todo. El bolso en la lavandería. El loro acababa de revelar el escondite de las joyas, el mismo lugar donde Santiago las había guardado temporalmente mientras planeaba venderlas. La bolsa estaba allí, en la lavandería, justo donde el loro había oído mencionar a alguien semanas atrás. Santiago palideció porque ahora no había escapatoria. El loro lo había traicionado con una frase casual que había escuchado en alguna vieja conversación. Doña Carmen miró a su hijo con una mezcla de decepción y lástima casi insoportable, porque comprendía su desesperación, pero no podía tolerar la decisión que había tomado de sacrificar la inocencia de María. Valeria respiró hondo porque por fin veía la luz al final del túnel, pero aún quedaba más verdad por descubrir. La tensión en la habitación era tan palpable que parecía que se podía cortar con un cuchillo. Santiago confesó, pero aún quedaban lagunas, preguntas sin respuesta, alguien que guardaba demasiado silencio en aquella confrontación. Mateo permaneció allí sentado, sudando profusamente, porque sabía que pronto le tocaría hablar. Doña Carmen no había terminado su investigación, solo había descubierto la primera capa de mentiras y había mucho más debajo, esperando ser desenterrado. Mateo ya no pudo contenerse. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosas, desesperadas, como lluvia en un día sin sol. Entregó una bolsita con joyas que había estado escondiendo para ayudar a su padre. Esa frase que sonó a excusa, como si fuera posible justificar lo injustificable. El nieto, nervioso, confesó que Santiago le había pedido un favor sin explicarle todo, sin ser sincero sobre lo que realmente sucedía. «¿Sabes, Mateo,
Queriendo ayudar, queriendo ser un hijo leal, había actuado sin cuestionar. Su voz salió débil, frágil, como la de un niño que por fin admite haber roto el jarrón favorito de su abuela. Valeria. Observaba a su primo con una mezcla de compasión y decepción, porque entendía el amor filial, pero también veía cómo ese amor había sido manipulado, distorsionado, hasta convertirse en complicidad. La confesión de Howard, Mateo, abrió una herida aún más profunda en la familia. Había estado involucrado, sí, pero de una manera tan ingenua y manipulada que era casi imposible culparlo por completo. Santiago se había aprovechado de la lealtad de su hijo. Había usado el amor filial como instrumento para cometer el crimen, para esconder las joyas, para orquestar el plan que llevó a Ana María Pim a esa horrible situación. Doña Carmen sintió en ese momento el peso de 3 generaciones sobre sus hombros. La lealtad malentendida, la desesperación no confesada, el crimen cometido en nombre de ayudar a alguien que no merecía ser ayudado de esa manera. Mateo lloró porque finalmente comprendió que había hecho algo muy mal, que había traicionado la confianza de María, que había sido cómplice de una injusticia que lo atormentaría el resto de su vida. La verdad de Mateo era de esas que duelen más que cualquier mentira. La verdad del error cometido en nombre del amor, de lo que hacemos cuando permitimos que otros manipulen nuestras mejores intenciones. Doña Carmen lo abrazó porque sabía que su nieto se había equivocado, pero también sabía que por fin estaba pagando las consecuencias de su honestidad. Ahora, con toda la verdad sobre la mesa, solo quedaba una cosa: justicia restaurativa, comprensión y la oportunidad de reconstruir lo que se había roto. Los investigadores examinaron el broche con precisión quirúrgica y las marcas de polvo y humedad revelaron una verdad que nadie más había visto. Esa pieza había sido colocada en el cubo de limpieza poco antes de la acusación, no horas ni días antes. Era una farsa tan obvia y descaradamente falsa que sorprendía que alguien hubiera caído en ella. Pero Santiago contaba con el pánico, la confusión, el hecho de que nadie lo cuestionaría demasiado si la evidencia parecía lo suficientemente clara. En el cuarto de productos de limpieza encontraron embalaje oculto, trozos de periódicos viejos, todo lo que sugería un plan que había llevado semanas elaborar. María lo observaba todo con los ojos aún llorosos, pero ahora había esperanza, un atisbo de verdad que finalmente se revelaba. Iman Panchito, el loro que lo había visto todo desde el principio, parecía estar allí observando como si supiera exactamente lo que iba a suceder a continuación. La reinterpretación del broche transformó por completo la narrativa de la acusación. Aquel objeto que había sido usado como arma contra María se convirtió ahora en prueba de premeditación, de planificación deliberada, de una conspiración familiar que había ido más allá de lo que la simple desesperación económica podía justificar. Las piezas se encajaban como un macabro rompecabezas. Santiago necesitaba las joyas. Mateo ingenuamente lo ayudó. ¿Qué es María? Era el chivo expiatorio perfecto, a quien nadie se apresuraría a defender porque era solo la trabajadora de la finca. Valeria sintió una rabia ardiente en el pecho, porque ahora comprendía que había habido una frialdad calculada en todo aquello, una disposición a sacrificar la inocencia de otros para salvarse a sí mismo. El broche brillaba ahora bajo una luz distinta, no como prueba del crimen de María, sino como prueba del crimen de la familia. Aquel objeto que una vez representó riqueza y estatus, ahora representaba mentiras, traición y la voluntad de destruir a una persona inocente para ocultar su propia incompetencia. Doña Carmen sostenía el broche entre sus manos y sentía cada gramo como si fuera plomo, porque comprendía que aquel metal había tenido un precio muy alto. Le había costado a María su dignidad. Casi le había costado la confianza de toda la familia, pero aún quedaba más verdad por descubrir.
Aún estaban las cámaras, aún estaban las notas de Rosa, que debían cotejarse con otras pruebas mucho más concretas. Las cámaras de seguridad lo registraban todo: entradas y salidas al amanecer, movimientos inexplicables en una hacienda dormida, gente entrando y saliendo por la puerta lateral con calculada discreción. Las notas de Rosa, esa libretita sagrada que llevaba siempre consigo, coincidían a la perfección con las llamadas que Santiago había recibido de cobradores de deudas sospechosos, las horas de las desapariciones, cada movimiento sospechoso registrado. Mateo Zeus confirmó cada detalle: las reuniones en la puerta lateral, las vagas instrucciones de su padre, esa mala sensación en el estómago que siempre tenía, pero que prefería ignorar por comodidad. La cronología se desarrollaba como una película de suspense, donde cada escena revelaba un nuevo detalle, una nueva pieza del rompecabezas que siempre había estado ahí esperando a ser encajada. También había cómplices fuera de la hacienda, esos cobradores de deudas de aspecto gris que, según todos los indicios, habían presionado a Santiago para que les entregara las joyas, e incluso que podrían haber participado en el plan para esconderlas. La investigación comenzaba a extenderse mucho más allá de las paredes de esa hacienda, mucho más allá de la familia. Valeria siguió cada pista tirando de más hilos, descubriendo que había gente ajena involucrada, que existía una red criminal mucho más profunda que la simple desesperación familiar. Doña Carmen sintió que el universo entero se derrumbaba a su alrededor, porque no era solo su hijo quien había cometido un error. Existía toda una estructura de gente mala, de oportunistas, de personas que sabían exactamente cómo explotar la desesperación ajena, pero algo importante comenzaba a vislumbrarse entre líneas. No todo había salido según lo previsto. Algo había fallado, algo se había descontrolado, algo había provocado que Santiago, presa del pánico, culpara precipitadamente a María. Mateo reveló detalles sobre peleas, sobre acaloradas discusiones entre su padre y los cobradores, sobre amenazas cada vez más graves, y fue entonces cuando Doña Carmen finalmente comprendió. Su hijo también había sido víctima de otra manera, pero víctima al fin y al cabo. Un hombre atrapado en una red que se había vuelto mucho más grande de lo que podía controlar. Doña Carmen reunió a la familia, pero esta vez con un propósito distinto. Ya no era para castigar, sino para reconstruir. Absolvió públicamente a Pinza, María, ante todos los trabajadores de la finca, en una ceremonia que tuvo tanto el peso de una disculpa como la solemnidad de una coronación. La devota trabajadora, que había cargado con esa injusta cruz sobre sus hombros, por fin pudo respirar tranquila, por fin pudo mirar al futuro sin el peso de la mentira. Doña Carmen no se detuvo ahí. Ascendió a Propuente María Mesicas, administradora de la hacienda, otorgándole la responsabilidad de las llaves, las compras y todo el personal. Era como si la matriarca le dijera al universo: esta mujer es de confianza, esta mujer merece respeto, esta mujer ayudará a reconstruir lo que se rompió. Pero la justicia restaurativa exigía más que la absolución y el ascenso. Doña Carmen Gest decretó que Santiago trabajaría para saldar sus deudas, no como castigo, sino como una responsabilidad, como una forma de comprender finalmente el verdadero precio de sus decisiones. Mateo haría servicio comunitario, no por ser un criminal, sino por ser cómplice, por necesitar aprender que la lealtad filial no implica abandonar la moral. La matriarca creó una estructura donde cada miembro de la familia debía afrontar las consecuencias de sus actos, pero dentro de un contexto de amor y esperanza de redención. Panchito observaba todo esto desde la rama de su árbol de Guayacán, como si aprobara en silencio las decisiones de la mujer que había creado ese hogar. La reconstrucción no fue fácil ni rápida, pero fue real. María Pesci asumió su nuevo rol con la determinación de quien había superado adversidades y salido fortalecida. Valeria la apoyó incondicionalmente,
pues sabía que su compasiva sobrina tenía ahora un nuevo propósito: ayudar a regenerar a esa familia que casi se había autodestruido y ahora se respiraba algo diferente en la hacienda. Algo que sugería que tal vez, solo tal vez, esa familia había encontrado el camino hacia la verdadera justicia, no la que castiga sin piedad, sino la que restaura, la que reconstruye, la que ofrece oportunidades de redención. Con un abogado de confianza a su lado, doña Carmen se sentó a la mesa de negociación con aquellos cobradores sin escrúpulos que habían convertido la vida de su familia en un infierno. La conversación fue dura y directa porque la matriarca no tenía ni tiempo ni paciencia para juegos. Conocía las reglas del juego y sabía exactamente cómo moverse en ese peligroso tablero de ajedrez. Los acreedores querían su dinero y punto. Y doña Carmen les ofreció un trato justo e inquebrantable, un calendario de pagos claro, garantías exigibles y plazos bien definidos que no dejaban lugar a la manipulación. Era como si la matriarca dijera: entiendo su desesperación, pero mi familia no se dejará destruir por ella. El abogado tomó notas creando un marco legal que protegía al hogar de futuras extorsiones. El acuerdo era demasiado duro para Santiago, pero comprendió que era la única oportunidad que tenía la familia para salir de aquel aprieto. Los pagos serían constantes, sistemáticos, inexorables, como la lluvia que cae cada día en el eje cafetero, que sabes que va a caer para la que tienes que prepararte. Doña Carmen dio entonces el paso decisivo. Tomó el control de las finanzas familiares, impidiendo que Santiago tomara más decisiones desastrosas. No era humillación, era protección. Protección para él, protección para Mateo, protección para toda la familia. La matriarca se convirtió en la guardiana del dinero, la artífice del futuro financiero, la que ya no permitiría que la desesperación transformara a la gente buena en personas que cometen injusticias. La solución práctica del peligro era tan importante como la emocional. Doña Carmen no era solo una mujer que impartía justicia restaurativa, era una estratega, alguien que comprendía que perdonar sin proteger era simplemente repetir el mismo error. María, ahora administradora, trabajaba junto a la matriarca para asegurar que cada centavo se invirtiera bien, que cada decisión financiera guiara a la familia por el buen camino. El loro permanecía allí en silencio, como si entendiera que su labor de revelar secretos había terminado, que ahora era momento de construir algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo. La rutina doméstica comenzaba a adquirir un nuevo sabor, un nuevo aliento. A media mañana la cocina olía a pan de yuca y arepas, ese aroma que solo doña Rosa aún podía crear, mezclando harina, tradición y memoria en perfecta proporción. Las sábanas blancas se secaban al viento en el tendedero, meciéndose como fantasmas felices que por fin habían encontrado la paz. Toda la hacienda estaba en orden ahora, no ese orden superficial de antes, sino ese orden que nace de dentro, fruto de que la gente haya afrontado la verdad y haya decidido reconstruir la unidad. María se ganaba el respeto y la autonomía día tras día, y se notaba en los ojos de los trabajadores cuando pasaba. Ya no era la trabajadora injustamente acusada, era la administradora que había sobrevivido a la tormenta y había salido fortalecida. Valeria y Maestro María se hicieron amigas íntimas de esas amistades que trascienden las barreras de clase porque se forjaron en la adversidad compartida. Charlaban en la cocina mientras ayudaban a Rosa con la cena, riéndose de cosas que semanas antes habrían parecido imposibles de tomar con humor. Había una metáfora que a doña Carmen le gustaba repetir, sobre todo a Mateo, cuando veía a su nieto desanimado. No se apresura la masa que fermenta como la confianza. Esas sencillas palabras encierran tanta sabiduría, tanta comprensión de que algunas cosas no se pueden acelerar, que necesitan tiempo, paciencia y cuidado constante para florecer. Y la confianza de la familia, rota como el cristal, se reconstruía pacientemente poco a poco. Panchito. El loro seguía allí posado en la rama del guayacán, pero ahora sus palabras parecían distintas, menos enigmáticas, más serenas.
A veces pronunciaba una frase cariñosa, como si bendijera a aquella familia que por fin había aprendido la lección que el universo llevaba tanto tiempo intentando enseñarles. La hacienda respiraba de otra manera, palpitaba con una vida renovada, porque cada persona que la habitaba había afrontado su propia verdad y había elegido ser mejor. Era como ver florecer una flor del hormigón más duro y saber que nada, absolutamente nada, está tan roto que no pueda reconstruirse con amor, honestidad y determinación. La celebración tuvo lugar en el patio interior de la hacienda, bajo la suave luz del atardecer. Santiago estaba allí casi de rodillas, no literalmente, pero así se comportaba, pidiendo perdón a María, a Mateo, a Doña Carmen, a cada persona a la que había herido con sus decisiones desesperadas. Tenía lágrimas en los ojos, esas lágrimas que solo brotan cuando uno comprende el verdadero precio de sus actos, cuando ve el rostro de la persona herida y ya no puede fingir que no lo vio. La familia reunida en ese patio era como un rompecabezas que se había separado, tirado al suelo y que ahora se volvía a armar, no regresando a ser exactamente lo que era antes, sino quizás convirtiéndose en algo aún más hermoso, más fuerte, más auténtico. Panchito pronunció una frase que resonó en todo el patio. La familia es el tesoro que nunca se vende. Y en ese momento todos comprendieron que aquel loro había sido desde el principio la voz de la sabiduría que necesitaban escuchar. Meses después, quizás años, Mateo estudiaba hostelería y administración del hogar, persiguiendo un sueño nacido de aquella época de sufrimiento y aprendizaje. María prosperaba administrando la hacienda, aportando orden, justicia y humanidad a cada decisión que tomaba. Santiago por fin había saldado sus deudas y comenzaba a reconstruir su vida con humildad, trabajando junto a su familia en lugar de contra ella. Y entonces llegó el momento especial. Nació Antonia, la primera bisnieta de Doña Carmen, trayendo consigo una esperanza renovada, una oportunidad para empezar de nuevo. La matriarca contemplaba a la recién nacida con los ojos llenos de lágrimas, sabiendo que esta pequeña jamás conocería el caos que la familia había enfrentado, porque había sido criada sobre los cimientos de la verdad, la justicia y el amor. Pasaron los años y la serena despedida de Doña Carmen llegó como la conclusión natural de una vida plena. La familia erigió un pequeño monumento en memoria de Panchito. Aquel loro que lo había visto todo, que había guardado todos los secretos, que había ayudado a revelar la verdad que los liberaría. Y al recordar, todos comprendieron la moraleja de aquella historia que había transformado sus vidas. La verdad libera, y el hogar, cuando finalmente asume la responsabilidad de sus actos, encuentra la esperanza. No fue una historia con un final perfecto, sino una historia con un final honesto, donde personas imperfectas aprenden, sufren, crecen y finalmente encuentran la redención en el camino que recorren juntas. Si esta historia te conmovió, si sentiste ese dolor en el pecho cuando Mariamu fue acusada injustamente, si deseaste que Panchito Mo revelara los secretos, si te identificaste con algún personaje de esta familia rota y reconstruida, entonces dale me gusta ahora mismo. Ese pequeño botón de me gusta es más que un clic. Es tu manera de decir, esta historia importa. Esta historia necesita ser escuchada. Esta historia merece ser compartida con más personas. Suscríbete también al canal porque historias como esta, llenas de verdad, humanidad y redención, necesitan personas dispuestas a escucharlas, a conectar con ellas, a incorporar estas lecciones a su vida diaria. Y al suscribirte y activar las notificaciones, te aseguras de no perderte ninguna historia nueva, porque cada una te impactará de una manera diferente. En los comentarios quiero que me cuentes cuál de las frases de Panchito te impactó más y por qué. Fue ese, no lo escondas ahí, que resonó como una advertencia. Fue, mamá se va a dar cuenta, que reveló la culpabilidad de Mateo. O fue esa frase final, la familia es el tesoro que nunca se vende, que te recordó lo que de verdad importa.
Tu participación no es solo un comentario, es compartir tu verdad, es conectar tu historia con esta, es formar parte de esta comunidad que cree en el poder transformador de la honestidad y la justicia restaurativa. Tu participación, cada me gusta, cada suscripción, cada comentario, ayuda a que esta familia de historias siga creciendo, a que siga llegando a quienes necesitan escuchar sobre la verdad, el perdón y la reconstrucción. Porque al final cada uno de nosotros lleva un Panchitos dentro, ese observador silencioso que conoce la verdad, que conoce los secretos, que solo espera el momento oportuno para revelar lo oculto. Y al conectar con estas historias, aprendes a confiar en esa voz interior, esa voz que siempre sabe la verdad. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar, gracias por ser parte de este viaje. Sí,